astuta abogada llamada Shinji había tenido que mentir diciendo que estaba casada para trabajar en una importante empresa que solo contrataba abogados casados, quedando registrado que el nombre de su esposo era Yanhua, quien era un joven que estaba siendo presionado por su madre para casarse, por lo que le arreglaba citas a ciegas constantemente. Su sueño era verlo triunfar y formar una familia. La señora le da la foto de una abogada para que la conozca. Entonces Yanhua va a reunirse con esta. Shinji también estaba allí, puesto que era la fiesta de aniversario de su jefa. Shinji ve a Yanhua y lo presenta frente a todos como su esposo, hasta lo besa sorprendiéndolo. Yanhua, sin saber qué estaba pasando, se la lleva a un lado y le pregunta por qué había hecho eso. Ella le responde que tuvo que mentir para conseguir ese trabajo, a lo que éste le da un plazo de 3 días para decir la verdad. Cuando llega a su casa, no puede abrir la puerta. Resulta que su madre lo echó por no sentar cabeza. Su padre le envía un mensaje diciéndole que le dejó dinero afuera para que lo use hasta que su madre se calme. Entonces Yanhua se va a un hotel donde no se siente para nada cómodo y no puede conciliar el sueño. En la empresa contratan a una nueva empleada, una joven llamada Gufei, quien al iniciar sus labores les hace saber a todos que era la asistente de la abogada Shinji, por lo que solo realizaría las tareas asignadas por esta. Enfadando a otra de las empleadas, Gufei le dice a Shinji que una señora con la que ella debía hacer negocios asistiría a una cena benéfica, pero solo le permitirían la entrada a miembros de la familia o a parejas casadas, por lo que Shinji decide asistir a la cena con Yanhua. Mientras tanto, este hace una publicación solicitando una novia falsa para reconciliarse con su madre. Shinji ve dicha publicación, así que va a reunirse con él. Le dice que estaba lista para ser su novia por contrato, pero este se niega y se marcha. Ella lo sigue y sube a su auto. Le pide una oportunidad para explicarle. Muy serio, Yanhua le dice que solo le quedaban unas horas para aclarar todo. Shinji se disculpa por decir que él era su esposo y le explica que lo hizo para salvar su carrera. Lo eligió después de ver su foto, pero ahora sentía que había elegido a la persona equivocada y se marcha. El amigo de él le dice que Shinji le parecía sincera y le sugiere disculparse con ella. Yanhua se va enfadado, pero no le queda otra opción más que aceptar el contrato de Shinji, puesto que no tenía dinero ni para el alquiler. Entonces la llama para disculparse y le pide reunirse. De esta forma se encuentran de nuevo. Ella le explica que tendrá que ser su esposo por contrato durante 6 meses, asistir a algunos eventos comportándose como su pareja, con lo que Yanhua estuvo de acuerdo y firma el contrato. Luego la lleva a la casa de sus padres, presentándola ante ellos como su prometida, diciéndoles que se casarían en 1 año. Su madre se da cuenta de que era mentira, así que le dice que por qué esperar 1 año, mejor debían casarse en 3 meses. Yanhua se pone tenso porque su plan no estaba funcionando. Entonces Shinji dice: casémonos hoy mismo, y se marchan. Su madre se sorprende pensando que realmente podrían casarse. Mientras se van, Shinji le dice que tienen un hijo de 2 años y medio que estaba recibiendo tratamiento en el extranjero. Él se sorprende de tantas mentiras, pero continúa con la farsa. En la noche van a un hotel donde se arreglan para asistir a la cena benéfica. Shinji le pide que la ayude con la cremallera de su vestido. Muy nervioso, la ayuda. Como ella ve que no estaba vestido adecuadamente, lo lleva a comprar un traje formal. Una vez en el evento, les presentan al novio de Gufei, quien también es exnovio de Shinji. Sin embargo, esta lo ignora y se aleja. Un rato después, el exnovio la arrastra a una habitación. Ella le exige que la suelte. Este retrocede y le pregunta cuál era su intención al asistir a esa cena. Le responde diciéndole que se ocupe de sus asuntos. Mientras tanto, Yanhua la buscaba por todas partes. Entra a la habitación donde estaba ella, la sujeta y se marchan. Luego, Shinji le pide a la señora Lan que le dé la oportunidad de encargarse del caso de su sobrina, pero la señora le hace saber que su sobrina eligió a otra persona para su caso. El exnovio se le acerca para molestar
molestarla nuevamente. En eso llega Yanhua con un plato para ella, pero es alérgica a lo que le trajo, cosa que su exnovio sí sabía. Para continuar con la farsa, ella se come todo y luego regresa a su habitación con su esposo falso, donde desarrolla una reacción alérgica. Le dice que por favor le traiga su medicamento para la alergia que estaba en el auto. Cuando regresa, la consigue dormida y ve el medicamento sobre la mesa. Resulta que el camarero se lo había dado en su ausencia. Seguidamente, él intenta dormir, pero debido a los ronquidos de ella no pudo, así que se va a dormir a su auto. A la mañana siguiente, Shinji se prepara para ir a la casa y ve a Yanhua todavía durmiendo en el auto. Le pregunta por qué durmió allí. Este le responde que pensó que la haría sentir incómoda sin decirle sobre sus ronquidos. Luego, él va a desayunar con sus padres. Su madre le hace saber que aceptaban a su novia y que estaban preparados para su boda. Al escuchar esto, él se preocupa mucho. Como ella se quedó con sus cosas, le dijo que podía ir a buscarlas y le da la dirección de su casa. Una vez allí, ella se tropieza y le abre la puerta. Este le pide sus cosas y antes de irse, nota su herida, así que entra. Ella le pregunta si podía ayudarla con algo de trabajo y que si quería algo a cambio. Él le dice que primero la ayudará y luego hablarían de lo que quería. Trabajan durante mucho tiempo y Yanhua pasa la noche en la casa de su falsa esposa. Él se toma unas fotos con ella. En eso, lo sorprende y le quita el teléfono para revisar. Yanhua le dice que tomó unas fotos para mostrárselas a su madre, a lo que ella le dice que tiene una idea mejor y graba un video de ellos comportándose como una pareja amorosa. Luego le dice que se lo envía a su madre, pues eso será suficiente para que ésta les crea. Yanhua le dice que no será suficiente, puesto que su madre quería que vivieran juntos, a lo que ésta responde que no tenía problema con eso y le pide quedarse en su casa asignándole el estudio como habitación. Entonces, Yanhua le ofrece pagarle un alquiler, pero ella se niega. De esta forma, se muda con ella, arreglando el lugar que estaba desordenado. Sale a comprar un helado y de regreso se encuentra con el exnovio que estaba frente a la casa de ella. Este le pregunta si vivía allí. Yanhua le dice que sí y le pregunta si había ido a verla. El ex le dice que no, haciéndole saber que antes vivía en esa zona y que solo estaba de paso. Entonces Yanhua continúa su camino. Al entrar al apartamento, se encuentra con la cuñada de Shinji saliendo ebria. Ve el desorden y comienza a limpiar nuevamente. En eso, ella sale de ducharse. Al verla así, Yanhua se siente un poco incómodo y desvía la mirada, pidiéndole que se vista. Ella se arregla para ir a la oficina, a lo que su falso esposo le pregunta quién va a la oficina a las 10 de la noche. La lleva a su habitación y le pide que descanse. Seguidamente va a ducharse, cuando la escucha saliendo, así que intenta detenerla. Esta le hace saber lo importante que es su trabajo para ella. Yanhua la sujeta atrayéndola hacia él y ambos se quedan mirando fijamente por un momento. Luego, este la levanta y la lleva de nuevo a su habitación. A la mañana siguiente, lo encuentra dormido en el suelo en su puerta para evitar que saliera, pero Shinji no entiende por qué estaba allí. Por su parte, la madre de Yanhua consigue la dirección del trabajo de Shinji y va a verla. Le pregunta por qué mintió diciendo que Yanhua era su esposo, pues sabe perfectamente que su hijo no estaba interesado en tener pareja. En eso llega él, le dice que lo mejor es finalizar su contrato, puesto que la situación se estaba saliendo de control. La madre pregunta de qué estaba hablando. Shinji le responde diciéndole que deseaba casarse con su hijo porque ninguno de los dos se amaban, ni siquiera deseaban salir con nadie más, a lo que la señora le pregunta por qué quería casarse sin amor. Yanhua le hace saber que Shinji era la persona adecuada para él. Seguidamente, Shinji la hace reflexionar sobre querer obligarlo a casarse, organizándole citas a ciegas sin su consentimiento. Entonces, la señora le pide que vuelva a casa, dejándole claro que no lo obligará más a casarse. Él la acompaña hasta la puerta, pero decide quedarse con Shinji. Más adelante van camino a una fiesta de parejas en la casa de su jefa. Yanhua no tenía ganas de ir, pero acepta. Ella le abrocha el cinturón de seguridad y le pone un anillo de bodas en el dedo. Una vez allí, Yanhua le da a la señora una botella de vino como regalo. Luego conoce al esposo de la jefa, quien lo elogia mucho, haciéndolo sentir incómodo. Luego, este señor anuncia que seleccionarían a un abogado para el departamento criminal y quien sea seleccionado se convertiría en socio vitalicio de su empresa. En eso, Yanhua recibe una llamada y se aparta para atenderla. Era una colega de Shinji, con quien su madre había organizado una cita a ciegas anteriormente.
Esta le pregunta por qué iba a citas a ciegas si estaba casado. Yanhua la ve escondida hablando y la recuerda por la foto que le dio su madre cuando le dijo que tenía una cita a ciegas con esta. Entonces se le acerca. Ella le hace la misma pregunta grabando lo que diría, pero Yanhua no le responde. En eso llega Shinji y la jefa. La colega intenta dejarlos en evidencia frente a la señora, pero astutamente Shinji logra zafarse de la situación. Más adelante la señora Lan visita la empresa donde trabajaba Shinji para contratarlos. La jefa le dice que no se involucre en ese caso porque es muy complicado y que solo se enfoque en su ascenso. Luego le pregunta a su falso esposo si él tomaría ese caso y este le dice que no, puesto que ya le dijeron que es muy complicado, a lo que ella le hace saber que deseaba aceptarlo. Por su parte, Gu Fei discutía con su novio ese mismo caso porque este lucharía contra la señora Lan. Seguidamente, las dos parejas se encuentran. Gu Fei se disculpa con Shinji porque le había ocultado que su prometido trabajaba para la otra empresa rival. Además, le confiesa que es hija del dueño de dicha empresa y le pide no decírselo a nadie. Cuando Shinji se disponía a irse, su ex la detiene y le dice que sabiendo su relación con Gu Fei, la había enviado para obtener detalles sobre el caso. Shinji le dice que ella también es su asistente y por eso le asignó esa tarea, pero si les traía problemas, no la involucraría más en ese caso y se retira. Más adelante, mientras Shinji se iba en el ascensor junto a su esposo, apoya la cabeza en su hombro quedándose dormida, así que él la lleva a su habitación para que durmiera un poco. En eso, Shinji se aferra a su chaqueta tan fuerte que él tiene que quitársela para liberarse. Dormida, ella murmura el nombre de Yanhua. Al oírla, este se va en silencio. Más adelante, Gu Fei conversa con ella para pedirle que la deje participar en el caso, asegurándole no filtrar información a su prometido, pero Shinji se niega. Gu Fei se va a ver a su novio. Mientras lo esperaba, toma un libro y se cae una foto donde lo ve junto a Shinji. Impactada, vuelve a ponerla donde estaba, sin saber que él se iba a reunir con Shinji en ese momento. Cuando ésta iba de camino a verlo, unas personas la interceptaron preguntándole sobre el caso. Uno de los hombres la agarra del brazo. Ella se defiende escapando. En eso llega el ex y comienza una pelea. Shinji sale corriendo pero se cae. Cuando estaban por atraparla, aparece Yanhua, defendiéndola oportunamente y se la lleva. Después van a comer juntos. Ella le dice que hizo un buen trabajo actuando como su esposo perfecto sin saber que él realmente estaba celoso y quiso protegerla. A la hora de dormir, no lograba conciliar el sueño, puesto que no podía dejar de pensar en Yanhua, cosa que la frustra. El día siguiente, la jefa les pide cerrar el caso de la señora Lan. Entonces Shinji va a verla. Le dice que aunque la empresa renunció a su caso, ella estaba dispuesta a continuarlo, bajo su propio nombre, sin cobrar honorarios. Allí estaba su colega. Les preguntan si tenían un plan para ayudarlos. Shinji dice que sí y llama a Yanhua, con quien había formulado un plan para que éste se los explique. Luego le agradece y termina la llamada. Después se van a almorzar. La colega le reproduce una grabación donde se escucha a la madre de Yanhua diciendo que su hijo aún no estaba casado y que Shinji solo era su novia. Seguidamente le dice que descubrió que fingió estar casada para conseguir un ascenso. Además le dice que no le gustan las personas tramposas y que retire su nombre de la lista de ascensos. De regreso en su casa, Shinji le comenta esto a Yanhua, quien le pregunta ¿ahora qué vas a hacer? Le responde que no le queda otra opción más que retirar su nombre de la lista de ascensos, dándole la razón por reprocharle sus mentiras, puesto que ningún destino se puede lograr de manera equivocada. Además, le hace saber su decisión de abandonar la empresa y trabajar en otra, a lo que Yanhua le da como solución para conseguir el ascenso, casarse de verdad, dejándola impactada. De esta forma, preparan un acuerdo matrimonial por 3 años, planeando una boda sencilla. Por su parte, Gu Fei finalmente se entera de que su prometido es el exnovio de Shinji, cosa que le entristece profundamente porque este no se lo había dicho. Días después, el padre de Yanhua los llama para reunirse. Les dice: aquí tienen su registro familiar, ahora tienen su certificado matrimonial. Ambos lo observan detenidamente. Luego, él va a su habitación. Cuando ella abre la puerta, se tropieza. Él la sujeta en sus brazos y la besa.
siendo esto producto de su imaginación, así que le pregunta si podían salir realmente. Ella le responde recordándole su contrato matrimonial, donde establecieron que no podían salir de verdad y quien rompiera esta regla tendría que pagar una compensación de 5 millones, dejándolo impactado. Luego ella vuelve a abrir la puerta, casi se cae, él la sujeta, sintiendo latir su corazón rápidamente. Otro día, Yanhua se reúne con su amigo y beben mucho. Estando borracho, la llama diciéndole que odia a su ex porque está muy celoso de este. Además, le hace saber lo hermosa que es y que la ama mucho. Seguidamente se queda dormido, por lo que Shinji tiene que ir a buscarlo. Al verla, la abraza. Luego, el amigo le dice que no sabe si su matrimonio es real o falso, pero lo que sí sabía es que a Yanhua realmente le gustaba, así que le pide que por favor nunca lo lastime. Ella lo lleva a la casa, sonriendo al verlo dormido, recordando lo que dijo, lo cubre con una manta, dándole las buenas noches y lo besa. A la mañana siguiente, cuando Shinji va a la oficina, consigue a Gufei sentada en su escritorio. Se entera de que a esta la habían ascendido. Seguidamente la ubican en una oficina de archivos. Más tarde, almuerza con Yanhua, quien le dice que si le dijo algo mientras estaba borracho, por favor no lo tomara en serio. Ella le responde comentándole que no dijo nada comprometedor, pero no entendía cómo podía hacer poemas tan románticos estando borracho. Como las familias de ellos, si querían una ceremonia de bodas adecuada, ellos van a probarse los trajes, luciendo ambos muy bien. Llega el día de la boda. El padre de Shinji la lleva del brazo y Yanhua la recibe. Antes de besarla, le pregunta si eso rompía alguna regla de su contrato. Sin responderle, ella lo besa. Como ella bebió mucho, él la lleva a casa. Luego, cuentan el dinero que recibieron como regalo, siendo mucho más de lo que gastaron en la ceremonia. A continuación, Shinji le muestra los artículos de la dote que recibió, pero todo se cae al suelo. Él le dice que descanse y que al día siguiente la ayudará a arreglar todo y se va. Entonces Shinji encuentra una nota de su madre, cosa que la conmueve. En eso, Yanhua venía saliendo de la ducha y la escucha llorando. Le pregunta qué sucede y ella enseguida lo abraza, así que él la consuela cariñosamente. Ambos se quedan dormidos, uno muy cerca del otro. Se despiertan, levantándose rápidamente avergonzados. Al amanecer, Yanhua prepara el desayuno y le pide ser su novio. Se le acerca, besándola y le dice que sienta lo mucho que la ama. Ella le dice que necesitaba comprobarlo de nuevo. Entonces Yanhua se disponía a besarla otra vez, pero Shinji recibe una llamada. De esta forma, inician su relación romántica compartiendo sus días. En una ocasión, él llega a la casa, escucha ruidos, así que pensando que podría ser un ladrón, toma algo para golpearlo, pero cuando entra, ve que su amada estaba cocinando para él, pero se había quemado la mano y la comida. Ella le explica que quería sorprenderlo cocinándole algo para demostrarle que ella también podía cuidarlo. Además, le dice que lo apoyará siempre. Más adelante, asisten a una cena con la jefa de Shinji, donde estaban un poco nerviosos. Yanhua se encuentra con un antiguo colega, quien causó pérdidas a la empresa donde trabajaban anteriormente, pero le echó toda la culpa a él. No puede soportarlo, así que se va al baño recordando su pasado. Luego, llama a su amada para decirle que debía irse de allí. Enseguida, Shinji toma un taxi siguiéndolo y lo ve al costado del camino. Se acerca y le pregunta por qué estaba sentado allí con tanto frío. Él no dice nada y la abraza llorando. Más adelante, Yanhua decide ir al juicio de su ex jefe para testificar a favor de este. Allí se encuentra con su exnovia, quien lo dejó por pensar que él prefería su trabajo antes que a ella. Más adelante, Shinji se reúne con la ex de él por un caso que estaba llevando, pero como se había enterado que Yanhua tuvo algo con esta, le dice que estaba bien si salió con ella alguna vez. Yanhua intenta evadir la conversación, pero Shinji le dice que estaba claro en su cara que tuvo algo con esta, puesto que no puede mentir. Entonces Yanhua le cuenta que crecieron juntos, luego en la universidad desarrollaron una atracción y rompieron por culpa de él, pero Shinji se enfada un poco porque no se lo había contado antes. Días después, la jefa de ella los invita a cenar. Como Gufei ya les había dicho que el matrimonio de Shinji era falso, esta les confirma que sí ocultó su estado civil y no quería excusarse por ello.
ello. Solo les pide cambiar algunas reglas de su empresa para darle las mismas oportunidades a las abogadas casadas que a las solteras. Otro día, ya en el trabajo, va a la oficina de su jefa, se disculpa diciéndole que acepta cualquier castigo. Entonces la jefa la degrada, dejándola sin casos, así que Shinji comienza a servir té y galletas a sus colegas. Luego de un malentendido con el exnovio de ella, Yanhua le pregunta por qué no quería un matrimonio real. Esta le dice que ya estaba casada con él, cosa que la hacía feliz. Entonces este le pregunta si lo amaba. Ella le responde que pensaba que ya estaban en una relación, así que Yanhua trae el contrato matrimonial diciéndole que como han roto las reglas, debían terminar ese contrato y divorciarse. Ella intenta convencerlo de abandonar esa idea, pero él, con lágrimas en sus ojos, le dice que en la mañana irían a firmar el divorcio, puesto que no quería que ambos vivieran una vida falsa, y se marcha, dejándola llorando de tristeza. Efectivamente, se divorcian y se van a sus respectivas casas. Ella lo extraña demasiado, así que va a su habitación para ver si le dejó alguna carta, pero no encuentra nada. La exnovia de Yanhua le dijo que tenían un hijo, por lo que este decidió ayudarla y supuestamente irse con ella a Australia. Por su parte, la madre de Shinji le dice que ya sabían del divorcio, puesto que Yanhua fue a verlos para decirles que ella había arreglado tantos divorcios que ahora le temía al matrimonio. Se divorció porque no quería que ella viviera una vida falsa, solo quería cuidarla. Al oír esto, Shinji se va enseguida al aeropuerto, donde estaba Yanhua con la ex. Esta le dice que podía ir a Australia con ella realmente, puesto que resultó ser todo un plan de ellos. Esta le pide que la abrace para despedirse, pero Yanhua le dice que tenía novia, así que no podía hacer eso. Seguidamente, la ex le devuelve el dinero que le había dado. Mientras tanto, Shinji lo buscaba por todas partes en el aeropuerto sin encontrarlo. Yanhua pasa detrás de ella y se va al extranjero por su lado. 7 meses después, la jefa de Shinji la vuelve a contratar y la convierte en socia de la empresa. El esposo de la señora dice que a partir de ese momento, las mujeres solteras tendrán tantas oportunidades como las casadas. Shinji mira la foto donde salía Yanhua y le pregunta si mantenía contacto con él. La jefa le dice que sí. Ahora se ha convertido en CEO de una empresa en el extranjero. Estaban abriendo una sucursal de su empresa allí y él se presentaría en la inauguración. Finalmente, luego de todo lo ocurrido, al ver a su hermano con su familia feliz, el miedo de ella al matrimonio desaparece y piensa que Yanhua tenía razón, que necesitaba tiempo para entender todo y por eso la dejó. Luego, cuando llega a casa, ve a alguien mudándose. Resulta que Yanhua había regresado del extranjero y estaba frente a ella, así que al verlo lo abraza cariñosamente, sintiéndose ambos muy felices de estar juntos nuevamente. Luego ella le pregunta si se había ido con su ex a Australia, por qué había regresado. Yanhua le responde aclarándole que eso no era cierto. Seguidamente ella le hace saber lo mucho que lo extrañó, pidiéndole que por favor no vuelva a dejarla de nuevo. Entonces este le promete no dejarla nunca más y ella lo abraza. Finalmente, Yanhua le hace saber que ella es la única en su corazón, que estuvo en su pasado y ahora lo estará en su futuro, y la besa románticamente, demostrándole lo mucho que la ama, dándole fin a esta historia.